Déjenme empezar citando a Francisco. Francisco a veces es más escuchado fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Es un referente moral de los pocos que le quedan al mundo en este momento. Un hombre que está diciendo cosas duras y que nos está ayudando o nos está invitando a mirar el mundo con otros ojos. Y Francisco ciertamente también ha hablado para los temas que son importantes hoy en educación. Y voy a empezar diciendo una cosa que ha dicho Francisco. ¿Para qué preservar un poder? Ojo la palabra que está utilizando, que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era necesario hacerlo. Y esa es mi primera reflexión sobre la palabra poder. Porque ¿qué es la educación sino un poder? No es un poder inmenso saber que todos los días los maestros tenemos al frente 10, 20, 30, 40 chicos y chicas que nos escuchan, que nos atienden y que nos creen. Eso es un poder. Y eso es un poder más importante que muchos otros. Sin duda más importante que los poderes políticos incluso. Es un poder la educación. Y si no la entendemos así, tampoco entendemos las posibilidades y las implicaciones de lo que hacemos todos los días. ¿Para qué preservar un poder si no somos capaces de intervenir cuando hay que hacerlo? Y cuando hay que hacerlo es ahora. Y prosigue Francisco diciendo más cosas. Y este es un tema bien importante de entender. Si se quieren conseguir cambios profundos, hay que cambiar los paradigmas del pensamiento. Paradigmas. Y sigue Francisco. La educación será inútil si no logra comunicar un nuevo paradigma sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la sociedad y sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza. Al principio hablamos de poder y ahora nos habla de que la educación puede ser inútil. Esa es una pregunta también para los educadores. ¿Cuál es el paradigma que estamos comunicando? Y un paradigma que sea realmente capaz de influir en los comportamientos de los seres humanos. Cuando hablamos de paradigmas queremos decir esos imaginarios con los cuales nosotros actuamos. Uno no tiene que preguntarle a la gente lo que usted piensa, basta verlos y observarlos. Y ese verlos y observarlos revelan el paradigma que tiene dentro. Porque muchas veces hablamos de tantas cosas, pero ni en nuestro estilo de vida, ni nuestra forma de actuar, ni la manera como nos relacionamos con la gente son coherentes con aquello que nosotros decimos pensar. Y aquí lo que estamos hablando es de un paradigma en educación que sea capaz de comunicar eso. Una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, una nueva manera de vivir la vida y la sociedad y de entenderla. A Francisco hay que escucharlo. En estos días, hoy le habló a nuestros hermanos y a los lasallistas que estaban en Roma y habló básicamente de un tema que también vamos a hablar una palabrita, pero en estos días Francisco ha estado convocando a un gran pacto económico. Y dice uno, ¿qué papa si se mete en vainas que no debería meterse, no? Claro que se mete en vainas que no debería meterse, porque en Laudato Si trazó claramente también un nuevo modelo económico que obviamente pertenece a ese paradigma que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir. Así que ciertamente cuando hablamos, como ustedes están haciendo ahora, en un trabajo serio, metódico, responsable de abordar los temas curriculares de sus proyectos educativos, ojalá entiendan que un currículo, un diseño curricular, un proyecto educativo tiene que comportar también consigo un nuevo paradigma, y es un nuevo paradigma que, como nos dice Francisco, acerca del ser humano, la vida, la sociedad y las relaciones con la naturaleza. Así que estamos hablando de palabras mayores y bien interesante escuchar hoy al Papa. Pero a mí me han pedido que hable de cosas lasallistas y obviamente para ayudarlos a orientar a ustedes el tema de las reformas curriculares.
Así que voy a empezar haciendo algunas reflexiones muy sencillas. Y la primera es, ¿qué es lo lasallista? Porque eso hablamos mil cosas. Y a veces tenemos el peligro de que decimos tantas cosas que terminamos diciendo poco. Como Kant, que escribió como 18 tomos de una obra que se llama Prolegómenos a la filosofía. Es decir, 18 tomos para hablar de la introducción a la filosofía. Pues después de leerse unos 18 tomos, seguramente ni idea de qué es la filosofía. Y termina con algo que aprendí con mi profesor de filosofía, que la filosofía es la ciencia con la cual o sin la cual el mundo queda tal cual. Entonces, pues obviamente que no estamos hablando de eso. Pero cuando hablamos de qué es lo lasallista, uno a veces, bueno, vamos a leernos todas las obras de Lasalle. Y después de todo eso, ¿qué queda? Y entonces yo no voy a hacer más que una cuestión reduccionista, pero quisiera enfatizar en algunos temas centrales. ¿Qué es lo lasallista? Y lo primero que quisiera decir es que lo lasallista es esencialmente una relación pedagógica. Y este tema sí es importante para todos los que estamos en este escenario, una relación pedagógica. Y cuando hablamos de relación, ojo, entendemos que solamente es posible relación si hay más de dos, o dos o más de dos. Lasalle siempre es relacional, siempre. Y relaciones entre seres humanos, con otros seres humanos, relación. Personalmente tengo mucha dificultad para poder entender cómo sería desde la óptica lasallista la educación virtual. Yo tengo esa preocupación tremenda, porque a mí difícilmente me queda poderme relacionar virtualmente. Y Lasalle o lo lasallista es específicamente relacional. Tú conmigo, yo contigo. Pero una relación que es pedagógica. Y cuando digo una relación pedagógica, es que justamente en esta relación los dos crecemos. Yo tengo siempre algo que aprender y siempre tengo algo que enseñar. Y en esa relación crecemos los dos. Siempre lo lasallista es relacional. Relación con los estudiantes, relación con los colegas, relación con los padres de familia, relación con el mundo. Relacional. Y esto nos invita a otra cosa importantísima. Me encanta estar entre maestros, porque esta relación pedagógica siempre está mediada por el maestro. Y quiero decir algo que hoy en algunos escenarios pueda parecer hasta raro. Yo me acuerdo hace unos 25 años cuando el boom del internet, cuando aparece esto con fuerza, una de las profesiones a la que le declararon el certificado de defunción fue a la del maestro. Pues ¿para qué maestro si todo está en la web? ¿Para qué maestro si el internet sabe todo? ¿Para qué maestros si sale más barato entrar, tener computador, usar el celular y con eso tengo el mundo en mis manos? Curiosamente, 25 años después ya nadie habla de eso, porque hoy entendemos que la educación siempre estará mediada por el maestro y que el maestro es fundamental en todos los procesos educativos y hablando en términos lasallistas, el maestro es esencial. Y el maestro es esencial porque es protagonista junto con sus estudiantes de los procesos educativos. El maestro en la espiritualidad lasallista es ángel custodio, es ministro plenipotenciario, es mensajero de Jesucristo. Todo eso hace Lasalle para dignificar al maestro. Ángel custodio. Custodio es el que cuida y el maestro siempre tendrá una dimensión fundamental de cuidar. Y cuidar la vida, cuidar el proyecto de vida, cuidar la historia de los niños con quienes comparte la vida. El maestro es fundamental. Y aquí, queridos maestros y colegas,
Qué importante entendernos con todo esto que hemos ido diciendo. Tenemos un poder, podemos ayudar a cambiar el paradigma y ahora estamos hablando de una relación pedagógica, pero una relación pedagógica situada. Situada significa contextual. Situada significa en un momento específico de la historia y en un lugar específico. Luego no es lo mismo ser maestro aquí que ser maestro en otro lado, ni puede ser lo mismo un proyecto educativo para el Colegio La Salle de Envigado como lo sería para el Colegio de Apartadó o lo sería para La Salle de Pereira. Una relación pedagógica contextualizada, situada. Y situada que se alimenta en los contextos. Y esto es fundamental también en La Salle, porque hunde sus raíces en los temas sociales, políticos, económicos de las sociedades. Así que esa relación pedagógica situada en La Salle tiene un elemento fundamental que asume y vivencia una espiritualidad. Y aquí sí entramos lo específicamente lasallista, y qué bonito poderlo decir aquí. Somos maestros y maestras lasallistas si en nuestra relación pedagógica logramos transmitir, llevar, poner de presente una espiritualidad. Una espiritualidad va mucho más allá que una opción religiosa. Y esto es bien importante entenderlo, porque hay religión, hay gente que es muy religiosa, pero nada espiritual. Y a veces uno se encuentra con muchas personas que son espirituales, pero nada religiosas. Obviamente que una religión debe llevar una espiritualidad, pero si no la lleva, es religión como la que Jesús les criticaba a los fariseos, que eran observantes de la ley, pero se les había olvidado el espíritu de la ley. Y por eso Jesús curaba en sábado. Y por eso Jesús hablaba con las mujeres. Y por eso Jesús comía en sábado, que era el día del ayuno. Porque él entendía perfectamente que sobre la ley estaba la persona. Curaba a los ciegos en sábado. Y cuando viene la discusión con los fariseos, pues obviamente termina diciéndoles hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es decir, una religión sin espiritualidad, porque la espiritualidad es profundamente humana, como es profundamente divina. Y hay espiritualidad cuando somos capaces de mirar con otros ojos. Y esto sí es importante en lo lasallista, ser capaces de mirar con otros ojos. Hay maestros que maestros es mucho decir, hay gente que está en educación, que sus estudiantes son un número, una masa de carne, recipientes a los que hay que llenar, pero hay maestros de maestros. Y por eso los maestros que nosotros recordamos siempre en nuestra vida fue aquellos profundamente humanos que hoy podríamos decir profundamente espirituales. Esa relación pedagógica situada en La Salle tiene unas características de una espiritualidad que está fundada en 3 valores fundamentales. El primero, la fe. Voy a decir una cosa que creo que es fundamental meterla hasta los tuétanos. La educación es un acto de fe. A ver si lo logro explicar bien. Porque cuando uno oye la palabra fe, inmediatamente, ya vamos a ponernos a hablar de Dios. Claro que hay que hablar de Dios. Pero quisiera expresar lo que yo entiendo que La Salle hablaba cuando hablaba del espíritu de fe. La educación es un acto de fe.
¿Y por qué es un acto de fe? Porque empieza en una dinámica fundamental para los maestros lasallistas. Y el primer acto de fe de un maestro lasallista es ser capaz de decir con su palabra, pero sobre todo con su actitud, esa relación pedagógica esencial: yo creo en ti. Y yo creo en ti es yo creo en Martica, en Juan, en Pedro y en Luis. Y ese es el primer acto de fe que hace un maestro lasallista. Yo creo en ti. Yo me acuerdo cuando yo llegué a quinto bachillerato hace 1000 años, tuve un profesor que nunca se me olvidará el nombre, como ya se murió lo nombro, y que en paz descanse. Yo soy Carmelo García, miraba al fondo, profesor de cálculo y trigonometría. Hombres como yo no nacen, y si nacen no se crían. ¿Qué profesor puede ser ese? Primer acto de fe: yo creo en ti. Mire, y eso hay que decirlo cuando uno entra por primera vez a un aula y mira y barre uno con la mirada. Ser capaz de decirlo profundamente al mirar a los ojos a cada niño: yo creo en ti. Ese es un acto de fe fundamental en la educación, pero que no termina ahí. Ese acto de fe sigue, porque como yo creo en ti, todo lo que yo haga en esta aula es para que tú puedas creer en tú mismo. Mire cómo va el acto de fe en la educación: yo creo en ti y tú puedes creer en ti mismo. ¿Acaso los maestros que recordamos en la vida no fueron esos que alguna vez nos dijeron: tú puedes? Tú puedes. Cuando ya orábamos: tú puedes. Esos son los maestros que le pegaron a uno en el hombro y dijeron: claro que tú puedes hacerlo, hazlo. Tú crees en tú mismo, en tus posibilidades, en tus capacidades, en tus sueños. Yo creo en ti, tú crees en ti mismo. Y ahí viene otra dinámica muy linda del espíritu de fe o del valor de la fe en los lasallistas. Y tú que crees en ti mismo, también puedes creer en los que te rodean, en tus compañeros. Y como crees en tus compañeros, viene otro elemento de la dinámica: y puedes creer en mí. Mire qué bonito se torna el espíritu de fe, entendido en la relación pedagógica así: creo en ti, tú crees en ti mismo, crees en los demás, puedes creer en mí. Y aquí hago un paréntesis y una reflexión, mis queridos profesores. Fíjese cómo la sociedad nos cobra caro cuando defraudamos la confianza de los niños en nosotros. Todos estos temas en los que hoy estamos metidos, de los escándalos y todas estas cosas, en el fondo es eso. Porque un maestro o una maestra siempre tiene que ser creíble y nunca puede defraudar la confianza de los niños. Y ahora sí, como generamos ese espíritu de fe, ahora sí proyectémonos a la trascendencia. Todo esto es posible visto desde los ojos de Dios, visto desde la inspiración de Dios. Y entonces podemos entender que creemos en Dios porque somos capaces de creer en nosotros mismos. Lo de San Juan en una de sus cartas: ¿para qué dicen que creen en Dios en quien no ve? ¿A quien no ven? Si no son capaces de creer en tu hermano, al que sí ves. Por eso digo que a veces hay religiones sin espiritualidad. Primer valor de los lasallistas: la fe. Bueno, sigamos. Eso todo estoy repasando lecciones. Espíritu de fe. Segundo valor de los lasallistas: fraternidad y sororidad. Porque nosotros utilizamos mucho la palabra frater, que es masculina, pero sorer es femenino. Fraternidad y sororidad, o digámoslo de otra manera: hermandad.
Ese es el otro valor. Segundo valor, fraternidad. En La Salle siempre tiene que haber espíritu de comunidad. En La Salle tiene que haber comunión. En La Salle tiene que vivirse la solidaridad. Porque ser fraterno no es saludarnos de beso y abrazo todos los días. Eso es melosería. Fraternidad se traduce en otros valores y el valor esencial de la fraternidad es la solidaridad. Por eso nuestros proyectos educativos tienen que ser solidarios y nuestros proyectos educativos desde la época de La Salle siempre favorecía que los alumnos mejor dotados, más avanzados, siempre arrastraban, apoyaban y ayudaban a los otros. Y esto también nos lleva a cuestionarnos muchas cosas en nuestros proyectos educativos. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de estudiante que premiamos? Aquel que sabe todo, que pasa por encima de todo el mundo, que pasa y que tiene 5 en todo, pero no es capaz de sentir piedad, misericordia, solidaridad con sus compañeros. Eso en La Salle no sería entendible, porque nuestro valor es la fraternidad. Y lo esencial en un proyecto nuestro es que la gente que llegue sienta que la fraternidad realmente es una realidad que se vive entre las personas. Fraternidad, sororidad, sentirnos hermanos los unos de los otros. Por eso La Salle a nosotros nos llamó, y es una cosa lo más bonita en la historia del instituto. Los primeros maestros no se llamaron hermanos, se llamaban maestros. Y muchos años después, casi 10 años, y lo dice Blaine de una manera bellísima, se llamarán hermanos. Porque descubrieron una cosa distinta, que lo que hacían no servía solamente si se planteaba en una relación fría de un maestro con los estudiantes, sino que tenía sentido si lo entendíamos como un tema de solidaridad, de fraternidad. Y por eso desde entonces, 1689, se llamarán hermanos. Y ahí nace para nosotros toda una espiritualidad, que es la espiritualidad del hermano mayor y del hermano menor, pero hermanos. Hermanos frente a Dios, hermanos frente a la sociedad, hermanos en la solidaridad. Fe, fraternidad. Y el tercer valor de esa espiritualidad se llama celo, cuando esto sirva. Celo. Uso la palabra celo porque es el original. Lástima que en castellano la palabra tiene una connotación feita, ¿no? O mejor dicho, tiene las dos connotaciones. En francés y en inglés es zeal. En castellano celo tiene dos acepciones. Una que es la que quiero, pero la otra también la nombro, ¿no? Uy, le dio celos. La perra está en celo. Ay, qué palabra fea, ¿no? Esa es una acepción de celo, pero tiene que ver con esto. Porque la mejor palabra, la mejor traducción de celo al español es pasión. Pasión. Mire qué bonito eso, pasión. Y La Salle dice no solamente celo, sino que le pone adjetivo, celo ardiente. Pasión ardiente. Un maestro tiene que ser un apasionado. Alguna vez fui por ahí a un almacén de ropa interior y había una sección que se llamaba Matapasión. Se imaginarán lo que vendían. Un maestro tiene que ser apasionado. Un maestro tiene que botar energía. Un maestro tiene que comunicar ilusión, esperanza, apasionados. Un maestro triste es un triste maestro. Claro que sí, pasión. La educación es un acto de pasión y de celo ardiente. 3 valores esenciales del lasallismo: fe, fraternidad y celo, pasión. Y ahí vienen muchas cosas para lo que ustedes hacen en sus escuelas. Y eso es ponerse uno el termómetro de la fe, el termómetro de la pasión, el termómetro de la fraternidad. Así que vamos con un primer elemento fundamental. El segundo, lo lasallista anuncia a Jesucristo. Anuncia a Jesucristo.
y muestra el rostro misericordioso de Dios. Quiero aquí decir una cosa que a veces en algunos escenarios suena feo, pero lo digo con toda la convicción y sabiendo que ustedes me lo entenderán. La Salle no creó la escuela lasallista, creó la escuela cristiana. Después nosotros la volvimos lasallista, pero nuestro proyecto educativo anuncia a Jesucristo. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque a veces una crítica que nos hacen a los lasallistas es que hablamos más de La Salle que de Jesucristo. Y la escuela lasallista habla, anuncia, predica a Jesucristo. Y esto es esencial en nosotros. A veces lo pienso en la misma iconografía nuestra. Un Cristico por allá perdido en el fin del mundo y un San Juan Bautista de La Salle de cuerpo completo. No, señor, la escuela lasallista anuncia a Jesucristo. Por eso una actividad fundamental de los hermanos es ser catequistas. Y en la escuela lasallista se anuncia a Jesucristo. La Salle lo que nos enseñó es una manera de seguir a Jesucristo en el mundo de la educación, pero a Jesucristo, no a los fundadores, a Jesucristo. Mira qué importante esto en un proyecto educativo hoy lasallista, que esté claro, que lo expresemos claramente, porque sin duda que la gente nos busca a nosotros, porque expresamos, predicamos y anunciamos a Jesucristo. Y muestra el rostro misericordioso de Dios. Queridos maestros, ¿cuántas veces ustedes en el mundo de la educación no han tenido que prestar el hombro para que sus niños, sus niñas y sus jóvenes tengan donde consolarse y llorar? Porque ese es el momento cuando nosotros mostramos el rostro misericordioso de Dios. Y en La Salle esto es fundamental. Y con esta generación actual, mucho más importante. Porque es una generación solitaria. Una generación que aunque viven en parches, viven solos. Porque viven con angustias existenciales. ¿Y cuántas veces nosotros somos esa persona que le muestra el rostro misericordioso de Dios? A veces sin decir palabras, pero a veces diciéndole: yo te quiero, yo te acompaño, yo voy contigo, Dios te ama. Qué importante ayudar a hacer eso en esta generación de estudiantes. El rostro misericordioso de Dios. Un proyecto educativo lasallista genera respuestas al desarrollo humano integral y sostenible. Este es un concepto del Papa en Laudato Si, de desarrollo humano integral y sostenible. Es decir, donde se conjugan humanismo, ciencia, tecnología para la paz y la vida. Voy a hablar más adelante del tema del humanismo y de la ciencia, así que lo dejo enunciado ahorita, pero más tarde lo desarrollo. Un proyecto educativo lasallista genera eso. Y ahora que ustedes están en el tema curricular, esas preguntas tienen que estar en su desarrollo curricular. Este proyecto genera respuestas al desarrollo humano integral y sostenible. Si las genera, ¿cómo son? ¿Cómo se traducen en el plan de estudios? ¿Cómo se traducen en los modelos de formación humana? Preguntas fundamentales en estos temas. Un proyecto lasallista genera respuestas para crear entornos de sentido. Una de las cosas graves del mundo moderno, del mundo actual, es la pérdida del sentido. Pensemos solamente en el sentido de la vida. Hay un tema que preocupa hoy a las autoridades, pero tiene que preocuparnos a nosotros. Los suicidios, por ejemplo. Eso es un tema que está disparado en Colombia. Eso es un tema que crece alarmantemente y que ojalá a ustedes no les haya tocado, pero si hay algo que le duele a uno cuando está en el mundo de la educación, es el suicidio de un estudiante. Eso le tumba a uno todos los imaginarios que uno tenía, porque obviamente que el suicida siempre produce una reacción en cadena y es: ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué otra cosa hubiéramos podido hacer como
como institución educativa. Una de las experiencias más dolorosas que tuve yo en la Universidad de La Salle fue el suicidio de un estudiante dentro de la universidad. Y lo más terrible fue que quedó donde yo lo veía desde la ventana de mi oficina. Y como siempre sucede cuando llega el CTI, 4 horas después, 4 horas con el muerto ahí. Le pasa a uno por la mente, por el corazón, 1000 cosas. ¿En qué fallamos como institución? ¿Qué más hubiéramos podido hacer para que ese chico tuviera sentido para la vida? ¿Dónde debíamos estar presentes? Tremendo estas situaciones. Así que también importante hoy en nuestros proyectos, si somos capaces de generar entornos de sentido para que nuestros chicos en esta época puedan encontrar razones para vivir y razones para esperar. Y finalmente, un proyecto educativo que forma ciudadanos informados, éticos, responsables, solidarios, críticos y demócratas. Más adelante voy a hablar de estos temas también. Y empiezo a señalar unas palabras que para mí son muy importantes hoy. Un proyecto educativo que piensa la democracia. Un proyecto educativo que le importa la ética. Y un proyecto educativo donde está presente lo crítico. Lo voy a desarrollar más adelante, pero vayámoslo pensando, porque a veces creemos que los proyectos educativos tienen que decir todo, que al final de cuentas significa no decir nada. Sigamos, ya me van a entender lo que quiero decir con eso. Hay que repensar la educación en las complejidades actuales. A veces nosotros creemos que el mundo que nos tocó vivir es el más terrible de toda la historia. Yo no creo eso. Y no creo por qué. Porque yo lo que creo es que, eso sí tenemos que convencernos, es que el mundo que nos tocó vivir es el más fascinante de todas las épocas de la historia. Porque si mi punto de partida para ser maestro es que esta es la época más terrible de toda la historia, así va a ser también mi trabajo con los estudiantes. No, me gusta pensar con Victor Hugo, el gran poeta francés, que solía decir, hablando de los géneros literarios, no hablaba de la historia, sino de los géneros literarios, y decía, los tiempos históricos son épicos, los tiempos antiguos son líricos, y los tiempos presentes son dramáticos. Ay, mire qué bonito es. Los tiempos prehistóricos, los de por allá, épicos. La épica. ¿Quién no ha leído a Homero? La Odisea, la Ilíada. Épico. ¿Cómo sería de épico si los dioses se enamoraban de las humanas? ¿Cómo no sería épico si Artemisa se le aparecía a Ulises cuando iba de camino a Ítaca? Épico. Divino. La batalla de Boyacá. Bravos llaneros vencieron, lírico. Y los presentes, dramáticos. Cuento, ¿cómo sería dramático vivir en la época de la guerra de Troya? ¿Cómo sería de dramático todos los temas de la batalla de Boyacá? Yo solo de imaginarme, habiendo vivido en el llano, unos llaneros alpargatones que los metieron a pasar por un páramo, ¿cómo va a ser eso lírico? Esa vaina es dramática. Así que siempre los tiempos presentes son dramáticos, pero son fascinantes. Y el tiempo que nos tocó vivir es fascinante, pero sin duda que es complejo. Pero vamos a ver cómo se ve esa complejidad, que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen y lo que están planteando con sus proyectos educativos. Los tiempos complejos actuales requieren que la educación nos ayude a enriquecer los conceptos. Queridos profes, que hay un tema grueso.
fundamental. Una de las tareas fundamentales, esenciales de un proyecto educativo es darle contenido a los conceptos para que los conceptos nos permitan pensar. Y fíjense que esto nos parece tonto o lo damos por sentado, que todo el mundo entiende los conceptos. Voy a ponerle algunos ejemplos muy respetuosos, pero para ilustrar unos ejemplos de lo que se llama el enriquecimiento conceptual. Pongamos todos los temas que en estos días están sobre la mesa, de todos los días en la discusión política. Por ejemplo, la famosa discusión sobre si lo que en la historia de Colombia ha habido es un conflicto armado o una amenaza narcoterrorista. Ustedes dirán, uy, pero qué bobada es esa. ¡Ojo! A nosotros no nos toca decirle a la gente que lo que hubo es una cosa o la otra. Pero la educación sí tiene que darle a la gente los contenidos conceptuales. Y eso sí lo tenemos que hacer los maestros, enriquecer conceptualmente a los estudiantes. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Piense usted lo que quiera, pero entienda qué es lo que está pensando. ¿Se acuerdan ustedes en la negociación de paz hace unos años que fue 2 meses la discusión? No es que las FARC no van a dejar las armas, no van a entregar las armas, sino que las van a dejar. Entregar y dejar. Ah, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Y eso tiene que hacerla la educación, ser capaz de explicar los conceptos. Usted piense lo que quiera, pero entienda qué es lo que se está discutiendo, porque si usted no entiende lo que está discutiendo, la discusión no la pone aquí, sino la pone aquí, y la discusión no es con las vísceras, es con la cabeza. Ahora viene la campaña política, de la gobernación, de la alcaldía. Nosotros a veces creemos que esos son temas que están fuera de la escuela. Cuidado, esos son temas que hay que traer a la escuela. A nadie hay que decirle por quién votar, pero sí hay que enseñarle a que discierna cómo se vota en política. Esas son tareas nuestras, por eso hablamos de democracia y la defensa de la democracia. Pero eso hablando en términos únicamente políticos, pongan lo que ustedes quieran. Cualquier tema, tenemos que enriquecer conceptualmente a los estudiantes. Ahora que están hablando ustedes de currículo, esos temas son esenciales. ¿Qué más es esencial en el enriquecimiento conceptual? El currículo y más allá del currículo. Cuando hablamos de currículo, obviamente que ustedes ya habrán trabajado todas esas concepciones y todas esas aproximaciones teóricas. El currículo no es solamente el plan de estudios. El plan de estudios es un componente pequeñito de todo el elemento curricular. A veces creemos haber cambiado mucho, aumentando 3 horas de no sé qué, quitando 2 horas de si sé cuándo y metiendo cosas sofisticadas. Ahora tenemos clase de investigación. Eso suena a chiste, porque a investigar solo se aprende de una manera, investigando, no hay otra. Así que ustedes tienen ese elemento porque lo vi en los la información que me enviaron. Investigación en la escuela. Claro que hay que hacer investigación en la escuela, pero investigar significa, si eso es lo que ustedes le van a meter al currículo, significa que van a cambiar todas las prácticas didácticas de sus procesos educativos. A ver si lo pongo más fácil. Si queremos que esta escuela genere procesos de investigación, lo mínimo que usted tiene que cambiar en sus formas didácticas es que ya usted tiene que arrancar didácticamente de una manera distinta. Y seguramente la única manera de arrancar es con una pregunta. ¿Y qué hace la pregunta?
generar una buena respuesta. O no una respuesta, sino 2 o 3 o 4 respuestas. La educación es fundamentalmente pregunta, más que respuesta. Muy importante esta cosa, porque siempre el currículo va más allá. Y en el currículo hablamos del plan de estudios, en el currículo hablamos del sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación tiene que ser coherente con la propuesta del plan de estudios. Así que no podemos cambiar el plan de estudios y no abordar el tema de la evaluación. Y no solamente eso, sino abordar el tema de, como lo llamen, desarrollo humano o disciplina o comportamiento o como lo quieran ustedes llamar. ¿Cómo en esta escuela vamos a generar el modelo de convivencia? Eso es parte del currículo, el modelo de convivencia. Que nuestro proyecto atina a la construcción de la paz, de acuerdo, porque de eso habla hoy todo el mundo. Pregunta, ¿el modelo de convivencia cómo ayuda a resolver los conflictos? Esa es una pregunta gruesa para el currículo. ¿Cómo la escuela lasallista hoy enseña a resolver conflictos? La responsabilidad social de las instituciones. Pregunta fundamental también dentro del tema curricular. Y cuando hablamos de responsabilidad, no es solamente que nuestros muchachos van a la universidad, que nuestros muchachos buscan oportunidades, sino es cómo la escuela le aporta a los entornos, cómo la escuela ayuda a construir el tejido social, cómo la escuela se inmiscuye en los procesos sociales de los entornos. Digamos, a veces en las grandes ciudades estos temas pasan de agache, pero donde uno trabaja en la ruralidad, por ejemplo, la escuela es esencial en la responsabilidad social, en el sentido que tiene de regenerar, de volver a ayudar a construir el tejido social. Pero también vale la pena para las escuelas de ustedes, en los distintos lugares donde ustedes están. Además de proveer buena educación, ¿qué otra responsabilidad tiene la escuela aquí en Envigado o en Bello o donde sea? A veces vivimos rodeados de ambientes violentos y nosotros armamos dentro un espacio no violento, pero salen los chicos y dan un paso y vuelven a la violencia. La escuela, ¿cómo maneja esos temas? Porque eso es traer la educación a la escuela y eso tiene que ver con los temas de la educación en las complejidades actuales. Esto como que se le acabó. Déjenmelo aquí arribita. Tengo aquí. A ver si... Sí. Vale. Enseñanza, aprendizaje contextualizado. Hablé al principio de la relación pedagógica situada y la perspectiva ecológica integral, que sin duda tiene que ver con uno de los temas del Papa Francisco. ¿Cómo ayudamos en un proceso de aprender que los temas ecológicos nos importan a todos? Por aquello que él decía al principio, fundamental, que la educación transmita un nuevo paradigma. Bueno, y formar el criterio y el carácter. Importantísimo hoy en educación, criterio, capacidad de discernir, el carácter, la firmeza de las personas. La escuela tiene un papel fundamental en todo esto. Los lasallistas en otra época nos reconocían por eso. Es que los chicos de La Salle son unos chicos de una sola pieza, macizos, gente de carácter, gente de palabra. Bueno, vamos rápido porque se me va a acabar el tiempo. La educación, pilar fundamental para la humanización y la construcción de sociedades. Voy a decir una cosa que he dicho últimamente en todas mis presentaciones. Suena horrible en algunos contextos.
La educación lasallista no es neutra. A ver si lo digo con más fuerza. No es posible un proyecto educativo neutro, porque la educación es política. Bueno, aclaro, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de política. Y la política es el arte de lo posible, y la política es la búsqueda del bien común. Y la educación, siempre la educación, así sea privada, es pública. Y es pública porque la educación es política. Y no es neutra. Y no puede ser neutra porque si la educación lasallista hunde sus raíces en el Evangelio no es neutro. Porque es que a veces nuestros proyectos parecen para la luna, para hombres y mujeres que no existen. La educación lasallista no es neutra. No puede ser neutra. Porque es que hay muchas cosas en juego en las sociedades. Hay temas ambientales, hay temas sociales. Por consiguiente, la educación lasallista apunta a la equidad y a la justicia. Y si apunta a la educación, a la calidad y a la justicia, no puede ser neutra. No puede ser que la educación nuestra sirva para todo. No puede ser neutra. Los muros, tantos muros que estamos construyendo. Eso no es solamente Trump contra México. Nosotros tenemos en Cartagena varias escuelas. Y yendo a Cartagena es donde he entendido lo de la ciudad amurallada. Pero no por las murallas que ustedes le conocen a Cartagena, que son divinas. Las murallas esas, ¡ay, qué románticas! Cartagena es una ciudad amurallada, porque es una ciudad donde convive la más escandalosa riqueza con la más miserable pobreza. Y esa frontera no se pisa. Tenemos una escuela en las afueras de Cartagena. A mí se me parte el alma cada vez que voy, porque cuando uno se pone a ver lo que pasa en esa escuela, entonces me dice el rector, me dice, esta niña, fulanito, no sé qué, estos sus familias los prestan para el turismo sexual. Y de pronto va uno a cuarto bachillerato, a 9º grado, y hay una niña de 14 años con su bebé. Yo digo, ay, qué cosa tan lasallista, eso uno no se lo imaginaría en Envigado, ¿no? En la niña de 14 años con el bebé. Y yo le decía al rector, pero Néstor, ¿y cómo hacen ustedes con esto? Me dice, pero Carlos, ¿por qué las mujeres en este país siempre son las que tienen que perder? Pues se necesita padre y se necesita madre, pero hay muchos reproductores que se les olvida la paternidad después del embarazo. Y si a esta muchacha no la recibimos con su niño, esta muchacha se queda en la calle. Entonces ahora ya llevan las niñas. Lo bonito del asunto es que todos son padrinos del muchachito, los otros. Y eso ha tenido otro efecto muy bonito. Y es que las niñas están aprendiendo que la maternidad a juro no es deseable. Y que la maternidad a destiempo acaba los proyectos. Pero fíjense lo que a veces uno tiene que hacer en educación. La educación no es neutra. Y así en muchos lugares de este país uno tiene que entenderlo. Yo me acuerdo estando en San Vicente del Caguán, en la época de la distensión, en la época de Pastrana. Un día llegamos al colegio y estaba, aquí en Medellín diríamos, militarizado. Allá estaba guerrillerizado. Había como 500 guerrilleros ahí dentro de la escuela nuestra. Y me acuerdo que el comandante, Juan Pablo, hermanos, mucho gusto, buenos días, venimos a hablarle a los niños al colegio. Aquí no. Y él con una AK-47. ¿Pero por qué no? Porque este es el único lugar que ustedes han dejado para que los niños puedan ser niños. Y nuestro deber es defenderlos.
Así que aquí no. Bueno, pero eso lo dice uno temblándole todo, porque obviamente pues donde disparara, pues lo bueno es que solo se la montan al que se agacha, ¿no? Entonces, pues si uno no les hablaba así, bueno, se fueron. A los días, otra vez, nos repitieron la dosis. Y entonces dijimos, esta vaina va a salir de madre. Yo me acuerdo que hablé con el obispo y le dije, mire, monseñor, esta vaina aquí va a haber muertos, así que de una vez contactemos UNICEF, porque a lo único que le tienen miedo es a los organismos internacionales. Dicho y hecho. Por la tarde le cayeron al obispo que nosotros no los dejábamos entrar. Y el obispo, y ya llamamos UNICEF. Entonces se callaron, pero como a los 15 días llegó el comandante a la casa de nosotros. Sí, a la orden, siga Juan Pablo. Es que vengo a pedirles un favor. ¿Cuál? Que si me reciben mis hijos en el colegio. Le dije, por supuesto, porque sus hijos son los hijos de Colombia. Pero le advierto, no creo que yo le hablaba así, le advierto que usted allá es padre de familia, no comandante, y obedece. Y lo primero es que me trae los papeles de los niños para poderlos matricular en una escuela de la República de Colombia. Y obediente trajo los papeles. Me enteré que era apellido Espina. Yo tengo un hermano abogado y lo llamé, le dije, hágame un favor, averigüe usted esta vaina. Como a los 4 días me llamó y me dijo, anda bien de amigos, ¿no? ¿Cómo así? Me dijo, sí, tiene 14 órdenes de captura, no sé cuántas cosas. Pero ¿qué hace uno en esos lugares? La educación no es neutra. Sin duda que no es neutra. Y obviamente menos la educación lasallista. Y no es neutra por varias razones. Porque el proyecto educativo lasallista inició cuando La Salle se deja impresionar por los hijos, los niños, hijos de los artesanos y los pobres. Presionar. No puede ser neutra porque tiene que haber un lugar social desde donde nos paramos para ejercer, hacer, proponer nuestro proyecto educativo. Eso hay que pensarlo en el currículo, desde dónde nos paramos, cuál es el modelo de sociedad que presentamos, cuál es el sueño y el horizonte que vendemos de Colombia en nuestros proyectos educativos. No es neutro por nuestras aproximaciones teológicas. No es neutro por la imagen de iglesia que tenemos. Miren, esto es un tema importantísimo para nosotros los hermanos, para ustedes, los seglares que están en los proyectos educativos. La escuela lasallista tiene que ser escuela. Este tema a veces tiene unas connotaciones complejas y yo en mi distrito lo he dicho. Lejos estamos de eso. Nosotros tenemos muchas escuelas estatales. Y a veces una cosa que a mí me duele es ¿cuándo en Colombia seremos capaces de que los criterios de calidad de todos los proyectos educativos sean los mismos? El día que eso lo logremos, ese día habremos logrado una educación que realmente democratiza la sociedad. Eso lo han descubierto los países desarrollados hace decenas de años, donde la educación es realmente el elemento democratizador de la sociedad, como decía Mandela. La educación es el arma más poderosa para transformar un país, porque permite que la hija del campesino pueda ser médica, que el hijo del peón de la mina pueda ser el jefe de la mina, y el hijo de un agricultor, el presidente de una gran nación. ¿Qué fue lo que hizo La Salle hace 300 años? Democratizar la educación. Hacerla accesible a los niños que no tenían la educación, y para ellos creó la escuela cristiana. Y esa es a veces la pregunta que yo me hago, porque cuando llegan todos los temas de puntajes y todas esas cosas, yo a veces lo siento, porque siempre trabajé cuando estaba en la educación básica
en la periferia. Y entonces yo siempre soñaba con eso, cuando los chicos de San Vicente, los chicos por allá de esos lugares, tengan algún día los puntajes que tienen los niños de La Salle, de Bogotá o de otros colegios nuestros. A eso me refiero, que la escuela sea escuela. Claro, esto es difícil, pero doloroso, pero esa es la realidad de Colombia. La educación rural, por ejemplo, en Colombia es un desastre. Y la educación rural es el primer elemento de exclusión en Colombia, porque no da oportunidades para soñar, no da oportunidades para luchar por los sueños de estos chicos. Y la escuela lasallista tiene que ser escuela, en donde esté, y tiene que tener criterios de calidad que les permitan a los muchachos soñar y construir horizontes. Ese es el poder que tenemos también nosotros como educadores, que nuestros proyectos sean de calidad, y calidad significa eso. Muchas otras cosas están en el concepto, pero fundamentalmente que sea la puerta para los sueños. Volviendo a San Vicente, que es un lugar que quiero con el corazón, yo a veces entendía ya que los chicos iban a la escuela porque no había más que hacer, porque eso no les aportaba nada. El tema de la educación rural. Una vez aquí con el gobernador Fajardo, cuando era gobernador, hablamos largo, y entonces yo le decía, gobernador, el tema más complejo con los chicos de la ruralidad no es encontrar qué y en dónde estudiar. Eso es fácil. Y entonces él me decía que tenían becas en EAFID y becas en yo no sé dónde y que toda esa cosa. Yo le decía, gobernador, mientras usted no resuelva otro tema, no va a poder que estos chicos tengan éxito. Y me dijo, ¿cuál? Le dije, no es qué y en dónde estudiar, sino cómo y con quién vivir. Porque traemos a los chicos de la ruralidad y sálvese quien pueda en cualquier universidad. Y resulta que con los chicos de la ruralidad hay que hacer otros procesos, acompañarlos, cuidarlos y no destruirles el tejido social. Esos son temas gruesos en Colombia, pero muy gruesos. Y entonces él me decía, ahora entiendo por qué de los 100 que traemos, 90 se regresan. Claro, el problema son otros. Y eso tenemos que pensarlo también en nuestros proyectos educativos, que la escuela sea escuela. Bueno, aquí voy rápido porque se me va a acabar el tiempo. Ya hablé de que la escuela es cristiana y obviamente es una propuesta educativa escolar católica. No sé si se logre leer las cosas, Evangelii Gaudium, pero tú estás seguro, Frank, que esto es un bombazo, tío, es de un español la caricatura, ¿no? ¿Sí? Vamos, que tú no lo sabías, padre. Sí, yo creo que a veces ni Dios sabe lo que Francisco tiene en la cabeza, ¿no? Por eso dicen que una de las cosas que no sabe Dios es que tienen los jesuitas en la cabeza. Pero obviamente que tiene que ver con eso. Nuestra escuela tiene que ser capaz de presentar otro evangelio. ¿Y qué hace que nuestra propuesta educativa sea lasallista? Los temas de la ciencia son importantes en la escuela lasallista. Claro que nuestra escuela fue célebre en otras épocas, en los temas de ciencia. Los hermanos, de muchas maneras en este país, trajeron la modernidad. Y la modernidad era la importancia de las ciencias naturales en la escuela. En eso ustedes, hermano Álvaro, en esto lo saben muy bien. Los museos eran las ciencias naturales. Así llegó la modernidad a Colombia. Y ese elemento lo hemos descuidado. La escuela lasallista es una escuela donde la ciencia importa. Y donde la ciencia, obviamente, con todas las posibilidades, pero no solamente la ciencia. Importa el sentirnos humanos con otros humanos. No solamente la escuela que enseña la ciencia, sino que enseña otros valores fundamentales como la capacidad de sentir misericordia.
También es escuela lasallista cuando somos capaces de amarlos distintamente, como dice Lasalle, y saber respetar los ritmos de cada uno. Eso tenemos que pensarlo. El pensamiento reflexivo, parte esencial de nuestros currículos. Enseñar a reflexionar, enseñar a hacer preguntas, enseñar a cuestionar. Porque obviamente tenemos que producir. Uy, qué palabra fea. Tenemos que generar gente que sea capaz de pensar. Cuando el mundo lo vemos como un martillo, nos parece que todos los demás son clavos. Tenemos que enseñar el pensamiento crítico. Esto se enseña y se aprende. Y es aprender a cuestionar. Hay que traer las realidades a la escuela. Bien importante esto. El pensamiento crítico hoy más que nunca es esencial, porque si algo han logrado los medios electrónicos es un proceso de embrutecimiento acelerado y común. Todos vivimos inmersos en ese mundo que nos ha embrutecido totalmente. Y el pensamiento crítico es eso. ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Eso que afirma fulano de tal resiste un examen de la razón? ¿Esa fuente que usted citó es una fuente confiable? Ese es el pensamiento crítico y eso tiene que ser parte de nuestro cotidiano en nuestra escuela. Vuelve y juega. Nunca hay que decirle a la gente lo que tiene que pensar, pero que hay que darle los instrumentos para que pueda pensar por sí mismo. Importantísimo, pero importantísimo, porque hoy la política se hace desde las vísceras y no puede ser pensamiento crítico. Obvio que esto implica otras cosas que cada vez desaparecen más de nuestros proyectos educativos. La defensa del humanismo y las humanidades. Miren, el lasallismo es un humanismo, como lo es el cristianismo. Martha Nussbaum, que seguramente ustedes la han leído, muchos de ustedes, ha trabajado sobre estos temas y hace una afirmación muy dura. Y dice lo siguiente: la democracia en los Estados Unidos, ella trabaja, es profesora de la Universidad de Chicago, y creo yo que es la filósofa viva más importante del mundo en este momento, quizás con Habermas. Bauman se acaba de morir. Y dice esto: la Universidad de los Estados Unidos y la democracia de los Estados Unidos está en peligro el día que la universidad desterró las humanidades. Porque las humanidades eran las que permitían entender la historia del pensamiento, la historia de las ideas políticas, las religiones comparadas, los sistemas políticos. Y entonces pronuncia una frase que es muy dura y que se llama uno de sus libritos, que se los recomiendo. Y dice ella: la educación tiene que ser sin fines de lucro. Y cuando digo sin fines de lucro, lo que quiero decir es lo siguiente: hoy en Colombia están embelesados
con el famoso STEM. Science, Technology, Engineering y Math. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Grave eso en la escuela lasallista. Porque eso es justamente lo que dice Martha Nussbaum que les pasó a la universidad gringa. Se le arrodilló al sistema consumista y al sistema económico. Solo hay que estudiar lo que da plata. Por eso cuando un papá le dice a un hijo, papá, yo quiero estudiar antropología, se pegan del techo. Con eso se muere de hambre. Sí, seguramente. Cuidado con eso, la escuela lasallista es humanista. Muy bien la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, pero también hay que leer a Rousseau, hay que leer el Quijote, aquí hay que leer a los filósofos, aquí hay que discutir sobre estos temas, porque eso es lo que permite que el ser humano tenga un acervo que le da posibilidad de crítica, posibilidad de pensamiento autónomo. A veces en nuestras escuelas, como lo que mide el ICFES, ¿qué es? Eso. Ciencias naturales, matemáticas, lengua y lo otro. Cuidado con eso. La escuela lasallista es humanista por naturaleza. No descuidamos lo otro, pero el currículo tiene que tener un componente grande de todo esto. Pregunto para ustedes cuando hagan el diseño curricular, ¿cuál es el plan lector? Dicho en otras palabras, un estudiante que se gradúe de un colegio de ustedes, ¿qué debe haber leído en el bachillerato? Claro, para eso son las pedagogías, porque si usted les pone, léanse para la semana entrante el Quijote, pues los mató. Pero el Quijote hay que leerlo. Pero hay que leerlo con pedagogía. Uy, cuánta maravilla puede hacer un profesor de literatura, por ejemplo, con el Quijote, un capítulo a la semana. Hay que volver a las humanidades. A mí me llama mucho la atención que los colegios viejos de los hermanos, por ejemplo, el Técnico Central en Bogotá, que era ingeniería, publicaban 2 revistas, la revista de ingeniería y la revista de poesía. Y uno se pone a leer las poesías que escribían los ingenieros, oiga, de antología. Preguntas para nuestros proyectos educativos. La belleza, la contemplación, el silencio, ¿hacen parte del currículo? No, no hay clase de belleza. No hay clase de contemplación. Pero ustedes tienen que hacerse una pregunta esencial ahora con el currículo. ¿Cuál es el papel de las tecnologías en el proceso educativo? Esa pregunta hay que hacerla. ¿Cómo se usan las tecnologías en educación? ¿Cuál es el papel que juegan en nuestra escuela? Que los niños hagan lo que quieran con las tecnologías, eso es muy grave en este momento. Basta ver el paisaje en los consultorios médicos o en el aeropuerto. Las mamás con su celular y el chino con el tablet, entonces esa cosa divino, domesticado. Eso es un papel importantísimo en el currículo. Esas preguntas hoy son esenciales. El humanismo y las humanidades. Queridos profes, estamos frente a un tema muy complejo de este momento. Otro tema, la formación ética. El consumismo, que es un hijo predilecto del positivismo, que al fin de cuentas es un hijo de las nuevas tecnologías. Ha acabado el concepto de ciudadanía para volver no ciudadanía, sino una mercancía donde todos consumimos acríticamente.
Y la educación lasallista tiene que de alguna manera tocar ese tema. A mí me llama mucho la atención cuando hablo con los maestros, especialmente del sector estatal. Abajo las políticas neoliberales, capitalistas, salvajes. ¿Ustedes han leído sobre el capitalismo de la vigilancia? ¿Ah? Miran como si estuviera hablando en griego, pero también para ustedes, profes. Ese es un tema de hoy. El capitalismo de la vigilancia, que tiene que ver con una cosa gravísima. Estamos perdiendo la libertad. Y estamos perdiendo la libertad porque nos volvimos esclavos de los medios tecnológicos. Y nos volvimos esclavos de los medios tecnológicos porque nos volvimos adictos. Y como nos volvimos adictos, como todas las adicciones, hacen perder la libertad. Y lo más grave es que todos ustedes y yo somos vigilados constantemente. Y vigilados constantemente no porque nos tengan un policía al lado, peor, porque saben qué vemos, qué compramos, dónde gastamos la plata, qué lugares tenemos, cuáles son las páginas de internet que visitamos, que todo eso se llama el capitalismo de la vigilancia. Y ese sí ya no importa, pero el capitalismo neoliberal salvaje sigue siendo un discurso mamerto que ya no tiene hoy ningún sentido. Dicho en otras palabras, todos somos consumers. Y como somos consumers, nunca hay un presupuesto que alcance para nada. Porque todo hay que comprarlo y todo es desechable y todo dura un año y hay que comprar y comprar y comprar. Esos son temas de hoy en el currículo. La ética. Y con eso voy a concluir porque creo que el tiempo se me acabó. Hay que ser conscientes en el modelo ético que enseñamos. Bauman, que yo creo que es uno de los más brillantes seres humanos de los últimos años, uno de sus últimos libros es muy doloroso. Se llama Ceguera Moral. Se los recomiendo. Hace toda la disertación, ustedes saben que él funciona dentro del modelo de la modernidad líquida. Es decir, todas estas tendencias nuevas líquidas, que nadie las puede aprehender, que es muy difícil de entender. Entonces él llega a plantear que la ética prácticamente desapareció y aparece hoy en los seres humanos la ceguera moral, que es al mejor estilo de Hannah Arendt en la banalización del mal. Dicho en otras palabras, hemos perdido la capacidad de dolernos con el dolor ajeno. Él lo plantea, por ejemplo, con varios ejemplos que aquí en Colombia también tenemos que verlo. Por ejemplo, el dolor de los migrantes en Europa. ¿Cómo ha reaccionado la vieja Europa, la cuna del humanismo? Mirando por otro lado y cerrando sus fronteras. Y ese es el drama de la humanidad. Una ética que nos adormece y que nos vuelve ciegos al dolor humano. Y la ética no puede ser otra cosa que ayudarnos a entender que como seres humanos tenemos un proyecto juntos que construir. Y la ética es mucho más que una clase de ética que está en el plan de estudios, que a veces lo que hace es enseñar historia de la ética, pero no realmente cómo formar el criterio ético. ¿A quién le duele la suerte de los pobres? ¿A quién le duele la suerte de los migrantes? ¿A quién le duele la suerte de las mujeres y de los hombres y de los niños que sufrieron los vejámenes de la guerra en Colombia? Son estadísticas. 7 millones de desplazados, 250.000 muertos en los últimos 50 años. ¿Y a quién le duelen? Esa se llama la ceguera moral de la que hablaba Bauman. Y eso en la educación lasallista
es fundamental. Profes, hay que volver a hacernos las preguntas éticas. Y la pregunta ética fundamental es la pregunta por la dignidad del ser humano. Es la pregunta por el valor de la vida. Es la pregunta por el dolor ajeno. Es la pregunta social. Es la pregunta que La Salle resolvió con las escuelas cristianas. Impresionado por la realidad de los niños, hijos de los artesanos y los pobres, impresionado. ¿Y cuándo hay impresión? Cuando yo soy capaz de dolerme del dolor ajeno. Y ese es el inicio de la ética. La ética no es aprenderse códigos. La ética es ser capaces de defender lo específicamente humano y tratar y luchar y comprometernos en que la dignidad humana sea para todos. Una educación que no toca el dolor humano es una educación que no permite descubrir el drama humano. Y la educación lasallista siempre tiene que impresionarse por el dolor ajeno. Vivimos hoy con una cantidad de cegueras. A mí me llama mucho la atención que en el Evangelio los milagros que más le gustaban a Jesús eran los de los ciegos. Cada rato hay curas ciegos. Y lo curioso es que siempre las frases es, Señor, que yo vea. Y Señor, que yo vea, yo creo que hay que leerlo de otra manera. Es que yo sea capaz de mirar de otra manera distinta. Y cuando yo soy capaz de mirar de otra manera distinta, el mundo cambia para mí y cambia para los demás. El ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que es una maravilla, y ojalá se lo lean, habla de una frase que es bellísima, ¿no? Una cosa es ser ciego y otra cosa es estar ciego. Y ahí está la ética. Ni ser ciegos, ni estar ciegos. En últimas, y para recoger todo esto, educar es un acto de fe, pero también es un acto de amor. Educar significa construir lo específicamente humano, sacar del ser humano lo mejor que tiene y ser capaz de sentir lo que no puede sentir la inteligencia artificial. Misericordia y conmiseración. Hoy ya nos dijeron que los robots pueden diagnosticar mejor la leucemia. Claro que lo pueden hacer mejor, porque tienen 1 millón de historias clínicas ahí. La diferencia con el médico es que el médico le dice a usted, tiene leucemia y se va a morir, pero yo te quiero. Entonces, y eso es lo específicamente humano. Y eso es lo que tiene que sacar la educación de cada uno de sus niños y cada una de sus niñas que están frente a usted, que tiene un poder enorme. Ser capaz de tocar los corazones, como decía La Salle, y ser capaz de tocar los corazones para transformar la vida y transformar la sociedad. Un proyecto educativo lasallista tiene que ser profundamente social, profundamente político y profundamente evangélico. Amarse los unos a los otros como yo los he amado, y obviamente eso es lo que la escuela lasallista tiene que hacer. Hoy hizo hace muchos siglos y ojalá Dios lo haga de cara al futuro. Lo profundamente humano, lo específicamente humano, lo que nos hace hermanos y hermanas como humanidad. Muchas gracias. En su exposición habló usted y mencionó 7 veces proyecto educativo. Nosotros aquí en el sector de Medellín y en la AMEL y en todos los trabajos que hacemos por las tardes,
Los chicos en la jornada salen un poco más temprano y los profesores nos quedamos trabajando en la tarde por áreas o todo la comunidad docente, en fin. Y ahora con la dirección del hermano Leandro, estamos trabajando el tema del modelo educativo, del modelo pedagógico. Yo me voy a apartar un poquito de la conferencia porque a usted hay que aprovecharlo. Usted no está por aquí ni siquiera una vez al año. Entonces, hay que aprovecharlo. Yo le pregunto a usted, hermano Carlos, ¿es lo mismo hablar de proyecto educativo y con la conjunción y modelo pedagógico, o hablar de proyecto educativo con la copulativa o modelo pedagógico? Resuelto eso, me gustaría preguntarle, después de su primera respuesta, si nosotros, y como yo sé que usted es muy sincero y usted eso del cargo y el título provincial lo dejó esta mañana en Bogotá, y ahora es un hermano y es un educador, entonces me gustaría preguntarle si nosotros estamos en el camino correcto o estamos perdiendo tiempo. Si todas estas horas que le estamos dedicando a hablar de modelo pedagógico del sector, para después hablar de modelo pedagógico en el sector del Ecuador, en el sector de Venezuela, usted sabe que es el distrito lasallista norandino, si de verdad estamos caminando por donde es. Hermano Álvaro, yo creo que siempre que los maestros y la comunidad educativa se sienta a pensar la educación, jamás será una pérdida de tiempo. Bien. Porque pensar la educación siempre permite cuestionarnos lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y eso ya es una ganancia enorme, porque la educación siempre tiene que ser pensada. Y esa es una cosa que a veces hemos perdido, porque nos hemos vuelto funcionalistas en la educación. Y entonces repetimos cosas, incluso, por ejemplo, hablo, como me toca estar cerca del sector estatal. En el sector estatal incluso a veces los profesores quisieran que el ministerio siguiera diciéndole cuáles son los contenidos, cosas que eso ya hoy, pues, lejísimos. O sea, la educación tiene que ser siempre pensada. Yo a su pregunta diría que proyecto educativo y modelo pedagógico. ¿Por qué hago la distinción? O no es la distinción, sino que creo que las dos cosas se complementan. Yo entiendo el modelo pedagógico justamente como la manera como abordamos todos los procesos que suceden en la escuela, que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con las metodologías, que tiene que ver con las didácticas, que tiene que ver con lo que sucede en el cotidiano de la escuela, que tiene que ser pensado en todos sus procesos. Pero siempre pienso que tiene que haber un proyecto educativo. Y entiendo yo el proyecto educativo, que es el que también incluye el modelo de sociedad, el planteamiento, digamos, que tiene que estar acorde con el proyecto de país, de proyecto de nación, para lo cual el modelo pedagógico ayuda sin duda. Pero creo que el concepto de proyecto educativo es más amplio. El proyecto educativo pienso que pudiera plantearse por ejemplo, yo creo que los lasallistas deberíamos tener un proyecto educativo en Colombia que cambia en sus modelos pedagógicos en cada uno de los lugares. O sea, el proyecto es más el sueño, el horizonte, lo teleológico digamos, del acto educativo. Y obviamente que eso implica un modelo pedagógico consecuente con eso. Entonces, si lo que nosotros soñamos es, por ejemplo, trabajar por decir cosas de las que nosotros pensamos en Colombia,
la paz, la reconciliación, pues obviamente los modelos pedagógicos tienen que alimentarlo, hacerlo posible. Entonces nuestras pedagogías y didácticas tienen que hacer que eso sea coherente en la escuela con el proyecto grande que pudiéramos tener los lasallistas en Colombia. Por eso diría nunca excluyente, porque no podemos tener un modelo o un proyecto educativo. Creo que las dos, y esa es la distinción que yo hago. Para mí el proyecto es más teleológico, el modelo es más el proceso educativo per se en la escuela. El proyecto educativo no se agota en la escuela. El proyecto educativo va más allá de la escuela, que incluso debería incluir, si algún día pudiéramos tener esas cosas que siempre soñamos en los años y cada vez son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, congregar a los egresados ¿a qué? Pues a procesos educativos que tengan que ver con ese proyecto educativo teleológico de nuestro. En ese sentido yo hago la distinción. Ahora bien, en términos legales, pero ese es el menos importante de todos, en Colombia se habla de proyecto educativo, que fue lo que estableció la ley 115 y una serie de cosas que yo creo que también eso está mandado a recoger, porque, por decir alguna cosa, eso nace en los años 90, y por decir algo, ahora ustedes que lo están pensando, hacen parte del modelo pedagógico, por ejemplo, ¿qué? ¿Lo disciplinar o lo interdisciplinar? ¿O lo transdisciplinar? Esa es una pregunta que ustedes tienen que resolver en el modelo pedagógico. Entonces, vamos a seguir con departamento de lenguas, departamento de no sé qué, eso está mandado a recoger. Porque eso es el modelo positivista de la fragmentación del conocimiento. Y hoy los modelos pedagógicos por lo menos tienen que ser pensados en su capacidad de diálogo interdisciplinar, y obviamente eso tiene que traducirse en el modelo pedagógico. Pero eso digo, el proyecto pedagógico como yo lo entiendo, proyecto educativo como yo lo entiendo, es más el horizonte, y los modelos es lo que realmente sucede en la escuela. Perfecto. Hermano Carlos, siguiendo esa línea, ¿usted cree que lo que estamos viviendo en Colombia en este momento es un buen ambiente para trabajar este aspecto de proyecto y modelo pedagógico? Y si es un buen ambiente, porque el ambiente está enrarecido, pero si es un buen ambiente, precisemos 2 o 3 cositas por donde debemos encaminarnos en este momento, porque usted ya lo dijo en su conferencia, la educación lasallista es política, y política es el servicio a la gente, el servicio al pueblo. Esas 2 o 3 cositas bien precisas donde debemos trabajar ese modelo pedagógico en el IC, ECNUM. Yo creo que tenemos que ayudar a desarmar la polarización. La polarización planteada en términos de odios, porque yo creo que las sociedades tienen derecho a pensar distinto, y esa es la magia de la democracia, donde podamos pensar distinto, pero no tengamos que llegar a lo que estamos llegando en este momento, y es que todos los que piensan distinto a mí son enemigos. Yo eso sí creo que tenemos que desarmarlo en la escuela lasallista, ayudarlo a desarmar. Tú puedes pensar como quieras, puedes pensar distinto, pero no por eso te odio. Qué bien. Ese tema, por eso soy tan insistente en traer, por ejemplo, en los temas de las conceptualizaciones. Yo sí creo que eso ayuda a desarmar mucho, porque a veces uno dice, bueno, ¿y usted qué entiende para eso? O sea, es un discurso desde las tripas, y en la educación tenemos que sentarnos a conceptualizar. Por ejemplo, creo que todas las áreas que tocan los temas sociales, políticos, el mismo arte, tiene que ayudar a despolarizar el país. Porque esto lo que nos va a llevar es, Dios no lo quiera, a una confrontación civil, a una guerra civil. Uno no sabe, porque es que uno siente tan atrincheradas las fuerzas, que de ahí a un brote de violencia impensable, es solo quien revienta la mecha, ¿no? Y yo sí creo que la escuela tiene que traer esos temas, no para enseñar a odiar, pero sí para enseñar a pensar distinto. Y pensar distinto es eso que pasa en nuestras aulas. Por eso traer experiencias
siempre son importantes. Experiencias de reconciliación, experiencias de gente que ha podido entenderse con otros, gente que ha podido trabajar juntos pese a sus diferencias, que yo creo que es lo que ayuda a resolver la democracia. No es pensamiento uniforme, no es pensamiento manipulado, sino pensamiento crítico y capacidad de diálogo. Yo creo que esas competencias sí tenemos que trabajarlas en la escuela, hermano Álvaro, a nivel conceptual, desde la perspectiva ética y también metodológicamente. Pero es muy difícil. Cité el caso del tanque, porque es que me pareció, no para que tengan un tanque aquí en el campo de fútbol. Lo que quiero decir es que sí tenemos que tener una metodología para ayudar a trabajar el conflicto. Claro. ¿Cómo? Yo no sé. Hay cosas. Por ejemplo, seguramente se impone mucho en nuestros proyectos educativos, en nuestros modelos pedagógicos, más en los modelos pedagógicos, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Eso ayuda a ese tipo de cosas. O sea, hay metodologías en educación que nos ayuda a manejar los disensos, a manejar el que piensa distinto. Hay montones de experiencias en esto, ¿no? Yo lo he visto en algunos profesores trabajándolo, ¿no? Dividen los grupos en dos bandos. Ustedes van a defender esta idea y ustedes van a defender esta otra. Y después de que pelean, entonces ahora cambiamos los roles, ¿no? O sea, la capacidad de poder entender que yo pienso así, pero el otro puede pensar distinto. Yo sí creo que nuestra escuela tiene que ayudar a ese tipo de cosas. Y ahora, ahí sí digo yo, es un ambiente propicio para la educación. ¿En qué sentido? Porque la campaña política que viene va a ser depredadora, o sea, va a ser terrible. Y uno no puede poner a los muchachos a que vean semejante espectáculo sin poder ayudarles a que disciernan, tengan un posicionamiento y obviamente puedan tener razones e ideas para entender una cosa o la otra, porque estamos a un punto de instigación a los odios que es impresionante, y así no se construye un proyecto común. Perfecto, muchas gracias, hermano Carlos. Vamos a cambiar de tercio, la última pregunta es esta, y vamos a salir de los límites internos de Colombia o del distrito, y pensemos en el campo internacional lasallista. Hermano Carlos, aquí todos nosotros sabemos que nuestra congregación está pensando hacer una declaración sobre la educación en el siglo XXI. Yo sé que usted es uno de los consultores, uno de las personas a quien le preguntan. Cuando estuvimos ahora en el Congreso de México, estuvimos hablando de ese tema. Hermano Carlos, ¿usted cree que es oportuno hablar de una declaración de la educación lasallista para el siglo XXI? ¿Cree que estamos preparados? Pero sobre todo la pregunta es esta: ¿cuáles son los temas mínimos que esa declaración debería tocar? Yo sé que le estoy haciendo una pregunta a usted porque conozco sus reacciones, ya la vi en su rostro, así que qué bueno que nos sale esta pregunta ahora. Hermano Álvaro, yo he tenido muchos problemas digamos, con lo que se pidió, declaración sobre la pedagogía lasallista en el siglo XXI. Digamos, unas tienen que ver con nosotros mismos al interior de La Salle y otras tienen que ver hacia afuera, pero por ejemplo, en el mundo lasallista la palabra declaración tiene un antecedente que hace complicado la tarea de hoy, y que fue la declaración del hermano en el mundo de hoy, que fue justamente una declaración de un instituto que defendía la laicidad de nuestra vocación ante los arrebatos y las presiones del Vaticano para que nos hiciéramos curas. Entonces viene una expresión del instituto en defensa de nuestra identidad, porque así se llama, Declaración sobre el hermano de las escuelas cristianas en el mundo de hoy. Y entonces básicamente declaraba que la nuestra era una vocación completa, que era una vocación dentro del espíritu del Vaticano II, que nosotros no éramos curas porque nosotros somos hermanos.
todas estas cosas que son fundamentales. Esa es la connotación que tiene para nosotros la declaración. Pero era del hermano. Ahora se nos pide de la pedagogía en el siglo XXI, sobre la pedagogía lasallista. Y yo creo que sobre eso es muy difícil hacer una declaración. Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos o podemos recuperar unos elementos de la herencia lasallista que son fundamentales en la pedagogía. Por ejemplo, la centralidad de la persona. Eso es un tema que viene desde las épocas de La Salle. Eso es un tema fundamental en cualquier proyecto educativo, antes, durante, después. 2. El papel del maestro como mediador. Ese es un tema pedagógico nuestro muy importante. 3. La fraternidad. Una fraternidad que se expresa obviamente en la capacidad de construir juntos proyectos comunes, sueños comunes, de comprometernos. Bien, esos son elementos que permanecen a lo largo de todo el tiempo. Entonces podemos hacer, digamos, una trazabilidad histórica sobre esos elementos de la herencia lasallista que tienen un valor siempre actual, que hay que releer en cada contexto. Entonces eso lo podemos hacer. Pero es que el mismo concepto de pedagogía significa una cosa en castellano y otra en inglés. Y entonces a veces nosotros lo preguntamos, ¿cuáles son las expectativas? Que escriban una nueva guía de las escuelas. ¿Quién escribe en el siglo XXI una guía de las escuelas? Ahora, de un instituto que está en 80 países del mundo, en contextos totalmente distintos, donde por decirle un tema que para nosotros aquí sería, hoy hablé yo de que nuestra educación es cristiana, de que nuestra educación es católica, de que Jesucristo. Pero hay propuestas educativas lasallistas en mundos donde no podemos pronunciar el nombre de Jesucristo. En el mundo musulmán, entonces ¿usted cómo dice que la educación lasallista predica a Jesucristo? Entonces, las dimensiones de otra cosa. Cuando La Salle nació, no había mujeres. En el mundo sí, pero no en La Salle. Todos los hermanos éramos hombres, todos los estudiantes eran niños, y eso hasta hace 50 años. Hoy las mujeres son el 70% del proyecto educativo lasallista mundial. Están metidas en todo. Yo diría no solo metidas, sino comprometidas. Es lo que ellas querían. Eso era lo que ellas querían. Entonces uno dice, bueno, es un mundo completamente distinto. Yo sí creo que nosotros tenemos que declarar algunas cosas, pero esas declaraciones no son necesariamente pedagógicas. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que declarar que la educación lasallista propende por sociedades equitativas y justas. Eso sí lo podemos declarar y lo debemos declarar. Pero eso no es una declaración propiamente pedagógica. Es una declaración más de principios sobre los procesos educativos. Podemos declarar el valor perenne de la educación en la construcción de hombres y mujeres que tienen la posibilidad de hacer un mundo mejor. Eso lo debemos declarar también. Debemos declarar la dignidad del maestro y la importancia del maestro en los procesos educativos cuando se quiere hacer desaparecer o ignorar el papel del maestro en la educación. Eso tenemos que declararlo. Pero esas no son declaraciones pedagógicas, claro, específicamente. Entonces, pues ahí estamos en una sin salida que nosotros vemos, que seguramente podemos hablar de una declaración sobre la educación lasallista en el siglo XXI más que de la pedagogía lasallista, sin descuidar esos elementos pedagógicos que pueden seguir siendo válidos. Por ahí va un poco la reflexión, pero ha sido muy difícil, porque obviamente somos personas que venimos de lugares muy complicados y muy distintos y muy disímiles entre unos y otros. Por ejemplo, yo hablo aquí con muchísima facilidad de la dimensión política de la educación, pero cuando yo hablo de esto en los Estados Unidos, paran los ojos así, porque para ellos la política es de esos temas de los cuales no se habla, como no se habla de religión, pero porque su cultura es así. Pero yo creo que la educación es política. En este sentido, yo no estoy diciendo que sea partidista o cosas por el estilo.
Pero entonces las sensibilidades culturales son diferentes y este es un instituto muy grande. Muy bien, muy grande. Gracias. Eran las dos preguntas, pero yo tengo una ñapa prometida en la conferencia que di aquí el día 27 de marzo y retado por un profesor que ahora al entrar me dijo, usted sí va a ser capaz de hacerle la pregunta al hermano Carlos ahora face to face, porque así me dijo, face to face. Y yo le dije, sí, se la voy a hacer. En esa conferencia yo lo citaba a usted en su conferencia de México, cuando usted dijo que, o sea, usted tomaba una posición distinta a la de nuestro santo fundador sobre la necesidad de la comunidad. Nosotros somos una congregación necesaria en la iglesia, dice el fundador. Y usted lo retó. Cuéntenos cómo va su pensamiento. Y ahí terminamos. Hermano Álvaro, Es que uno retado, pues ¿qué se hace? Yo creo, pues sí, La Salle dice este instituto es de grandísima necesidad y la regla de los hermanos vuelve y lo repite. O sea, este instituto es de grandísima necesidad. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a pensar con humildad. Y yo no creo que nuestro objetivo sea sentirnos necesarios. Porque de hecho el instituto ha desaparecido en algunos países y el mundo siguió. Yo lo que creo que sí debe preocuparnos es otra cosa. No en ser necesarios, sino en ser significativos. Y eso sí es otra cosa. O sea, ser significativos es dar sentido a lo que hacemos. Y puede ser que eso nos haga necesarios, pero no a partir de la idea de que si nosotros no existimos, el mundo se acaba. Eso no es cierto. El mundo puede existir sin nosotros, pero el que nosotros existamos sí nos obliga a que seamos significativos. Y significativos es eso, que nuestros procesos educativos le digan a la gente algo. Que las propuestas educativas lasallistas ayuden a crecer, ayuden a cuestionar, ayuden a cambiar la sociedad. Y eso nos hace tremendamente significativos. Y en ese sentido es que yo planteo necesidad versus significatividad. Porque cuando uno se cree indispensable, pues es como cuando dicen, ¿no? Pues vaya, miren a los cementerios cuántos indispensables hay y el mundo sigue girando. Es más un ejercicio de ser más sencillos, de ser más humildes, porque yo a veces creo que nos educaron con unos aires de grandezas y de cosas y de boatos que no tienen sentido, ¿no? Incluso para nosotros, y usted sabe, hermano Álvaro, a qué me refiero, Le Grand Frère. Le Grand Frère. La Salle nunca habló de eso, habló de frère, hermanos, no los grandes hermanos. Hermanos, así más sencillitos. Por eso no nos quiso curas, porque no nos quería parte de la jerarquía. Nos quería fue justamente en el pueblo de Dios, que esa expresión no es de él, sino esa expresión es del Vaticano II, pero yo creo que él lo entendía perfectamente. En sus palabras, un hombre todo. Hoy diríamos un hombre y una mujer, todos al proceso educativo, enteramente. En ese sentido yo desafío el tema de lo necesario, para que sí luchemos por ser significativos, que para mí es una cosa más importante. Yo quería que todos nosotros escucháramos ese mensaje. Hermano Carlos, muchísimas gracias. Un aplauso para él, por favor.